Hermanos, en esta tarde quiero para esto hablar de David, ¿no? Hermanos, ¿se acuerdan? David, que era un jovenzuelo, desde pequeño, un pastor de ovejas, y él se enfrentó ¿con quién? Con Goliat, ¿no? Entonces, mire, David, ¿qué tenía? David, ¿en qué se confiaba? Uno, a Dios, ¿no? En el nombre del Señor salió a enfrentarse. ¿Qué tenía David? Tenía algo, ¿no? Ya tenía una onda, ¿está bien? ¿Qué más tenía? ¿La onda hubiese matado al Goliat? No, es una onda hecha de lana, no sé de qué, pero no puede lastimar, nada más. Tenía una chospita, ¿no? También, no hacía nada al Goliat, pero ¿qué tenía? ¿Cuántos piedritas tenía? 5 piedritas, hermanos, lisas, dicen, ¿no? Así, sí, 5 piedras, ¿no? Y ese estaba en su chospita, ¿no? Ese era, hermanos, lo que David ha depositado. En su chospita, hermanos, tenía 5 piedritas, ¿no? De verdad, una de esas piedritas ha utilizado para Goliat, ¿no? Le quitó con una piedra, no dice con 3, con los 5 piedritas. Una sola piedra cayó al frente de Goliat, muerto, ¿no? Entonces, hermanos, la palabra dice que nosotros debemos utilizar lo que tenemos. David tenía 5 piedritas y se utilizó para enfrentarse con el enemigo. Y nosotros también, el Señor a nosotros, a cada uno, nos ha dado. ¿Qué nos ha dado usted? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene usted? ¿No? Hermano Luis, ¿qué tiene? ¿No? ¿No? Entonces, cada uno tenemos que utilizar. Dice, a veces quizá anhelamos, deseamos, ¿no? Yo quisiera tocar, mire, ¿quién no anhela? ¿Quién no desea tocar este teclado? ¿No? Y quisiera tocar como tú. Pero es difícil, ¿no? Pero así, otro, quizá que quiere predicar así como en ese lugar. Quisiera como pastor ir al púlpito así, y estar agarrado al micrófono, quisiera predicar. Yo creo que los hermanos anhelan, desean ser maestro, ser siervo del Señor, o algo lo que usted desea, pero tienes, no es que no tienes, ¿no? David tenía 5 piedritas y se ha utilizado para enfrentarse con el enemigo. En una ocasión, dice, hermanos, un joven como David, ¿no? Un joven enamorada, ¿no? Decía a su novia, estaba 2 enamorados, ¿no? Así era la palabra que quisiera contar esta anécdota, ¿no? No, enamorados, un joven y con la señorita, ¿no? Y su enamorada había sido María. El nombre del joven no menciona acá. Dice, María, te quiero tanto que quisiera tener 1000 pares de ojos para mirarte, ¿no? Es anhelo del joven, ¿no? ¿Cuántos ojos quisiera tener? Dice, 1000 ojos para mirarte, su deseo. Quisiera tener 1000 manos para acariciarte. Miles de cosas piensa el joven, ¿no? Y acariciarte. Quisiera tener 1000 bocas para besarte, ¿no? No sus, del enamorado. Quisiera así, decía, miles de cosas, ¿no? Así nosotros a veces anhelamos, deseamos, ¿no? Y entonces este joven, y así, y le dice a su enamorada, y la María, la muchacha, le responde, ¿no? La muchacha le interrumpió bruscamente, dice, enojada, y le respondió. Había sido Juan, su enamorado, María y Juan, ¿no? Enamorado joven había sido Juan. ¿Por qué no usas lo que tienes? ¿No? Entonces el joven Juan seguramente algo tenía, le reprende, ¿por qué no utilizas lo que tienes? Que estar pensando 1000 cosas, 1000 bocas, 1000 manos, y así. Entonces, esta anécdota a nosotros también nos enseña a veces, pensamos miles de cosas queremos hacer o queremos ser, pero tenemos en nosotros mismos
el Señor nos ha dado, ¿no? Como a David 5 piedritas. No será piedritas, pero cada uno tenemos en esta tarde. La María tiene, no siquiera que dio a María Dios, ¿no? Y así a cada uno tenemos, pero muchas veces no sabemos utilizar. David sabía utilizar esas 5 piedras. No estaba de adorno, no estaba guardado dentro de su chustita, pero ha utilizado para enfrentarse al enemigo. Entonces nosotros, hermanos, Dios no nos ha dado manos vacías a nosotros. Dios nos ha equipado a nosotros. Mire, el Señor nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado para enfrentarnos con el enemigo. Y ese a veces no utilizamos. Porque es un talento tener, tocar un instrumento, hermanos. Es un talento. Si alguien tiene talento de tocar, va a aprender porque Dios dio ese don de tocar un instrumento, ¿no? Entonces, hermanos, cada una de esta tarde tenemos nuestros dones, el Señor, lo que nos ha dado, ¿no? A David le dio como pastor, pero para enfrentarse con el enemigo, se llevó 5 piedritas, tenía en su chospita, ¿no? Entonces, eso es lo que ha utilizado, y la muchacha acá le responde eso: Juan, ¿por qué no usas lo que tienes? Que estar pensando miles de cosas, ¿no? Entonces, eso nos hace reflexionar que muchas veces lo que Dios nos ha dado, no estamos utilizando. No utilizamos, solo anhelamos, solo queremos ser, pero no logramos. ¿Hasta cuándo vamos a guardar? ¿Hasta cuándo va a estar como esas piedritas guardado en tu maletita? Entonces tenemos que saber utilizar. Esta anécdota habla, ¿no? Entonces David, hermanos, era un muchacho que le gustaba pastorear, ¿no? Entonces él salió a enfrentarse con el Goliat. Entonces, hermanos, sobre esto vamos a compartir hoy por la tarde. Ya vamos a buscarnos nuestras Biblias. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, vamos a buscarnos, ¿ya? ¿Ya han encontrado? 1 Samuel, capítulo 17. Bien, hermanos, capítulo 17, 40, versículo 40. Hermanos, busquen esta tarde. El libro de 1 Samuel está en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuidado que estés buscando cerca del Apocalipsis, no vas a poder encontrar. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. ¿Qué dice, hermanos? Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril y en el zorrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo, ¿no? Entonces acá, hermanos, ustedes saben, ¿no?, cómo ha sido, mira, esta historia de David cuando se enfrentó a Goliat, ¿no? Entonces nosotros, hermanos, representamos como a David. Nosotros somos como David, ¿no? Pero tenemos un adversario. A veces ese adversario delante de nosotros parece un gigante, ¿no? Mire, Goliat había sido una persona muy alta, ¿no? Que David como un niño de baja estatura, pero Filisteo era pues el Goliat, un hombre robusto. ¿Cuántos metros tenía David? ¿Alguien se recuerda? ¿El Goliat? 2,90. 2,90. A ver, ¿qué tanto está para este pilar? ¿Cuánto metros desde el piso hasta aquí? Como esto, ¿no? Desde el pie hasta aquí. Así gigante, pero también haya sido pues de cuerpo, ¿no? No un flaquito como este pilar, ¿no? Entonces, mire, un jovencito David, un muchacho, enfrentarse con eso. Para nosotros, hermanos, el enemigo muchas veces así parece, invencible, muy difícil, hasta a veces nos da miedo, nos da temor,
Pero tenemos como David algo nosotros. ¿Por qué tener miedo? Si David, hermanos, se ha enfrentado con Goliat, con ese gigante de los 90 metros que mide, David, hermanos, ganó a Goliat. Nosotros, hermanos, en este camino, así como David, tenemos que ser victoriosos. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces no somos victoriosos? Porque no sabemos utilizar lo que tenemos. Eso es lo que a veces pasa. Mire, como Goliat en este camino se presenta como invencible. Muy difícil, ¿no? Así en el camino aparece. Miren, esta tarde tenemos enfermos. Hay enfermas delante del Señor. Quizá para estas familias, para esta persona, esta enfermedad parece como ese Goliat. Difícil. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo enfrentarme yo medio pequeño? ¿No? Porque este filisteo así quería enfrentarse con el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, eh, David, hermanos, salió en el nombre del Señor, confiado a estas 5 piedritas, hermanos, lisas. Ese estaba en su cabeza. Le agarró la onda, porque ya estaba planificando, porque esa piedra eran pues listas, dice, pues así como como una bala seguramente, tiene que entrar al cuerpo o a la cabeza del Goliat. Entonces esas 5 piedras, David ha sabido utilizarla uno de esos 5. Y nosotros, hermanos, y así no solamente, mira, hablando de dones, no solamente usted debe tener don de oración, muchos dones el Señor nos bendice a cada uno. Entonces nosotros tenemos que, dice en la palabra, aplicar. Tenemos que aplicar, tenemos que utilizar. Mire, a mí Dios me ha dado ese don de prédica. ¿Quién no sabía, hermanos, que yo un día voy a predicar así? Dios, cuando me llamó a este camino, cuando nos ha rescatado, me dio estos dones, ¿no? Mire, primero me dio don de maestro, ¿no? Ese don de maestro, con ese empezado. Dios posteriormente me dio este don de prédicas, ¿no? Porque es diferente enseñar y es diferente predicar, ¿no? Entonces, mire cómo Dios no solamente uno nos da. David tenía 5 piedritas, pero cada uno, quizá usted tiene 4 piedritas, 2 piedritas, una piedrita. Siempre cada uno tenemos, ninguno su mochilita, su hospita debe estar vacío. Siempre hay dentro de la chuspa unos 2, 3 piedritas, ¿no? Ese tenemos que nosotros utilizar para enfrentar con el enemigo, ¿no? Cuando estamos enfrentándonos, como David, tenemos que saber utilizarla. Y entonces, hermanos, pero lo que Dios nos bendice o lo que nos da, no sabemos utilizar. Y posteriormente, hermanos, antes de, mire, ser maestro, antes de ser predicador, el Señor me dio ese don de liberación, ¿no? Y a veces yo estoy triste de esto porque primero me dio eso, don de liberación. Y delante de Dios, pero no puedo yo tapar, no puedo ocultar. Tenía ese don de liberación, ¿no? Me dio eso. Y como nuestra institución Santidad, amigos, no practica, ¿no es cierto? Porque aquí en ese adelante a ninguno le estamos liberando, no practican a ninguna de las iglesias en nuestra institución. Entonces, por el temor a eso, quizás mi persona no he practicado, ¿no? Pero sí practicaba fuera de la iglesia, cuando había enfermos, cuando había visitas, utilizaban, ¿no? Entonces, de ahí, hasta ahora, hermanos, ese don no estoy utilizando. No estoy utilizando y no sé un día cómo daré cuenta al Señor, ¿no? Entonces, porque de todo vamos a
también cuenta, porque un día el Señor nos va a decir, te he dado esos dones, talentos les he dado a ustedes, pero usted simplemente ha sabido guardar y no has utilizado, ¿no? Entonces, hermanos, así el Señor nos da, como David, esas 5 piedritas representan, hermanos, a los dones, lo que nos ha dado, ¿no? Entonces, cada uno tenemos que saber utilizar. David ha utilizado, y con una piedrita, hermanos, se le quitó al enemigo, es como le venció, le ganó. A ver, vamos a ir al mismo capítulo. A ver, acá desde el versículo 1 vamos a dar lectura. Tenemos tiempo. Voy a dar lectura desde el versículo 1, dice. Ahí en tu Biblia seguramente debe titular, David mata a Goliat, dice en la Biblia. Ese dice. Versículo 1 dice, es como decir en otras palabras, David mata es como a Satanás, ¿no? Porque Goliat representa al diablo, ¿no? Entonces, dice versículo 1, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Acá, hermanos, 2 grupos, ¿no es cierto? Un grupo de los filisteos que están preparándose, y también del pueblo de Israel también están preparándose, ¿no? ¿Para qué? Para enfrentarse, hermanos, con los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado y Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Entonces estaban frente a frente, ¿no es cierto? En el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un baladín, el cual se llama Goliat, de Gad, y tenía de altura de 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era de peso de cota 5,000 ciclos de bronce, ¿no? Ahorita no podemos entender cuánto pesaba, ¿no? Todo eso. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Entonces, ¿qué nos indica hasta ahí? Que estaba bien armado, ¿no es cierto? Él, hasta de su lanza, era como un rodillo de telar, que tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, y iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Mire, como Goliat en el versículo 8, y él ya es como han escogido a Goliat, ¿no? Que él va a enfrentarse con un escogido también del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, ¿no? Mire cómo al pueblo le amenaza, le advierte. Y a nosotros igualmente, hermanos, cuando estamos pasando un momento difícil, es como nos serán dando voces. A ver, ¿quién se alista contra mí? ¿No? Elijan. Y así se pone frente a nosotros en todas las necesidades. Puede ser una enfermedad, puede ser algún problema, no, puede ser, no sé, muchas cosas lo que atravesamos en la vida. Entonces, así, hermanos, en el camino, el enemigo se presenta contra nosotros. Y Goliat así estaba delante del pueblo de Israel. Pedía, escojan un hombre, dice, que se enfrente conmigo, ¿no? Y entonces, hasta entonces, del pueblo de Israel, todavía no había quien se enfrente, porque había miedo. Había miedo. Hasta el rey, hermanos, Saúl, tenía miedo, porque en ese caso, ¿quién tiene que enfrentarse? Saúl, ¿no? Él tiene que enfrentarse con Goliat, pero tenía miedo siendo rey.
Nadie lo quería, hermanos, enfrentarse con Goliat. Hasta con la mirada nomás, seguramente de aquí al frente puede pararse una persona de 2,90 metros, un gordo, está con su casco, bien equipado. Tenía miedo, nadie no quería, hermanos, enfrentarse con ese Goliat. Muchas veces a nosotros en la vida cotidiana así pasa. Da miedo, ¿no? Está difícil de pasar, difícil de arreglar, difícil, hermanos, de solucionar, difícil de conquistar. Parece algo muy difícil como Goliat. Y peor, el diablo decía: escojan un hombre para que se enfrentase conmigo. Si él pudiera pelear conmigo, ¿no? y me viniere, nosotros seremos vuestros siervos. Y yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. ¿No? Mira, ya está haciendo promesas, ¿no? Si el que gana, ya él tiene que servir, ¿no? El perdedor, ¿no? Y así una amenaza muy tremendo. Versículo 10. Y añadió y el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo, ¿no? Entonces, mire, está insistiendo, pero hasta entonces no había quien se enfrente, hermanos, con Goliat. Huyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Mire, hasta con palabras nomás ya estaba haciendo tener miedo al pueblo de Israel. Ni siquiera estaba tocando, solamente con palabras. A veces escuchamos algo, ¿no? Algo malo, solo en palabras. ¿Qué tal una enfermedad? Nos dicen: esta enfermedad es grave. El doctor va a decir solo en palabras, entonces en verdad va a desahuciar a un enfermo. Un ejemplo estoy poniendo, ¿no? Ese momento, la familia, ¿qué hacemos? Nos asustamos, estamos de miedo. El doctor dice: es imposible, recójanse nomás, no va a ser posible, porque tiene esta enfermedad, es incurable. Entonces, mire ese momento, la familia, ¿cómo sentimos? Quizás asustados, de miedo, porque el doctor ya en palabras nos dice algo muy difícil. Entonces acá Goliat estaba así advirtiendo al pueblo de Israel algo muy difícil, ¿no? Y el rey Saúl tenía miedo. Y todos tuvieron sin gran miedo. No solo mi miedo, palabra gran miedo. Bastante, ¿no es cierto? No solamente miedo, sino un gran miedo. Tenían a Goliat, quizá por su físico, por sus vestiduras, por su casco, por sus cables, por su espada. No tenían miedo. Y así a nosotros, hermanos, nos asusta. No solamente en la enfermedad, quizá usted está pasando un problema, ¿no? Y no puedes arreglar hasta ahora. Y a veces, hermanos, dentro de la familia mismo, en aquí dentro de la iglesia, tenemos familias, solamente está asistiendo el esposo. Y la esposa está en la casa, o viceversa. La esposa viene a la iglesia, el esposo está. Mira, parece algo muy difícil. Muy difícil parece. Pero tenemos algo que Dios nos ha dado. Es que no sabemos utilizar para conquistar. David, hermanos, un ejemplo ha utilizado. Ahí sí estamos yendo, ¿no? Entonces, huyendo Saúl, entonces ellos tuvieron miedo. Y David era, dice, hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Esaí, el cual tenía 8 hijos. En el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores, ¿no? Mire, ustedes van a leer todo ese capítulo. Es hermoso, ¿no? Este capítulo 17 de 1 Samuel. Ahí habla, entonces, así pasa, hermanos, eh, para esta batalla, para esta guerra, ¿no? Porque nosotros, hermanos, en este camino estamos en una guerra espiritual.
en una batalla donde estamos peleando, luchando todos los días contra el mal, contra el enemigo, ¿no? Entonces fueron así oídas estas palabras, ¿no? Y mira, al final, como no había nadie, no había, hermanos, quería enfrentarse con Goliat. Y al final, hermanos, ¿quién se decidió? David. El muchacho, el David, hermanos, valientemente, hermanos, salió. Yo voy a salir a enfrentarse con este Goliat, ¿no? Entonces, hermanos, a veces pasan ese camino así. Fueron oídas estas palabras que David había dicho a los, y a las se refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y estoy en el versículo 31, estoy saltando, se van a leer, estoy saltando al 31, ¿no? 32 dice, y dijo David a Saúl, David, hermanos, como Saúl, el rey Saúl, ya estaba triste, desanimado, como para rendirse, como para retornar, ¿no? Antes que se enfrentase ya, rendirse. Así estaba Saúl, ¿no? Entonces muchas veces a nosotros, como a Saúl, nos pasa, nos queremos alzar la mano, no, entonces ya no se puede. Entonces voy a morir nomás, no hay otro, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ya con eso conformarnos. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Que no se desmance el corazón de ninguno de los israelitas contra este filisteo. No se desanimen, dice. David, mire cómo anima al rey Saúl y a todos del Israel a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y ese momento valientemente dice al rey, no desmayen. Aquí estoy diciendo otras palabras, yo voy a enfrentarme con este filisteo. Y ese momento que hayan dicho los israelitas. Versículo 31 dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mire, quería desanimar a David, el rey Saúl. Tú no puedes, dice. Es como acá dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Un jovencito, parece algo muy humilde, que no vamos a poder confiar, ¿no? Y así pasó con el pueblo de Israel. Entonces, el rey dice eso a Saúl, a David. Pero ese muchacho, porque el hombre que me estaba amenazando es un hombre de guerra. Desde niño, dice, desde pequeño, preparado. ¿Cómo usted, muchacho, puedes enfrentarte? Mira, había una duda. Parece muy difícil, ¿no es cierto? Que David ni siquiera no haya ido al cuartel, ni manejar armas, nada. Simplemente un pastorcito de ovejas, solamente que era un valiente, ¿no? Muy querido por Dios. Entonces, y así Saúl, mire, desconfía a David. Y el hombre de guerra desde su juventud es el Goliat. David le responde a Saúl, en el versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo irá pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, ¿no? Entonces, hermanos, acá le contesta a Saúl. Salía yo, dice David, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y se le levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, ¿no? ¿Se acuerdan las experiencias de lo que cuando estaba pastoreando ovejas? ¿Se acuerdan cómo defendía a sus ovejitas?
cómo luchaba, hermanos, cómo peleaban con el oso, con el zorro que viene contra las ovejas. ¿Se acuerda eso? Él le dice al rey, yo le mataba, dice. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Entonces, mire, las ovejitas libraba de la boca del oso, del león. Entonces, ese se acuerda, ¿no? David en su mente y le responde a Saúl. Versículo 36 dice, fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Mire cómo David, hermanos, se prepara en el nombre del Señor. Hasta ahí, ¿quién nos enseña? Que nosotros cuando estamos en un problema, en una enfermedad, tenemos que saber confiar a Dios. La enfermedad parece como filisteo, invencible. Pero nosotros como hijos de Dios, tenemos un Dios poderoso. Cuando el enemigo pues desde que nos hemos convertido, hermanos, el que me habla, yo estoy más de 20 años en este camino, el enemigo en ningún momento a ese siervo del Señor ha podido vencer. Entonces con ustedes también va a ser lo mismo. No nos va a poder vencer este enemigo, lo que se enfrenta contra nosotros, contra un problema que tienes. Algo no puedes hasta ahora arreglar. Entonces con el Señor todo es posible. Entonces David se acuerda de todo eso, sus experiencias que ha vivido cuando estaba pastoreando las ovejas. El circunciso será como uno de ellos. Mire, al Goliat, ¿cómo considera David? Como un león, como un oso, será como uno de ellos. Mire cómo le pone esa confianza. Será como uno de ellos. Si es oso, si es león. Yo como partía de su quejada. Así yo voy a hacer de esa Goliat, ¿no? Entonces esas esperanzas, fuerzas, David se pone, hermanos, fuerte. Pero no, yo creo que no solamente a su fuerza, tenía esa fe al Señor, ¿no? Que Dios va a estar con él, ¿no? Entonces le dice eso. Versículo 37 dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Se acuerda cómo a David, hermanos, ha sido librado? Y pone una confianza a Dios, que ese Dios el que me ha librado del filisteo, también Él me librará. Él me va a librar. Entonces, hermanos, aquí David está poniendo una confianza en Dios. Él también dice, me librará de la mano de este filisteo. Entonces, nosotros, ¿cómo tenemos que decir cuando estamos enfermos? También, esta enfermedad para mí no es nada. No es una enfermedad de muerte. Dios me librará y me salvará, ¿no? Entonces, aunque la persona, aunque en palabras hemos escuchado, nos ha advertido que es algo imposible, pero Dios va a obrar. David dice eso, Dios va a obrar. Dios me va a librar de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté conmigo, ¿no? Entonces, David, ¿cómo sale? En el nombre del Señor, ¿no? Pues va, al final, Saúl ya aceptó, porque en primera instancia no quería depositar esta confianza a David. Finalmente, en el versículo 38, Saúl ya acepta, ya con esas palabras, ya algo ya le tocó a Saúl. Sí, este muchacho como mira al oso, al león, la rompía su queja, ¿no? Entonces ya le pone confianza a David. ¿Él le viste con quién?
Saúl vistió a David con sus ropas, le puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no quiero andar, perdón, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Mire, David, como Goliat estaba bien vestido, ¿no? Con su armadura, con su casco, con su espada, con su jabalina. Saúl tenía a David igualito, porque no había, como era un muchacho pequeño, no había ropa pues como pequeño también como para David, había una ropa grande del rey, entonces le vistió, pero este le incomodaba a David, dice, ¿no? No, dice, rey Saúl, estas cosas me incomodan, yo nunca he utilizado. Es como si yo, cuando yo me enfrentaba con oso, con león, yo no me enfrentaba con esas ropas. Si saca, ¿no? Yo a Goliat ya se desvistió. Entonces, mire, sin casco, sin jabalina, sin espada. Y así, hermanos, va a enfrentarse David, ¿no? Entonces, David echó de aquí aquellas cosas. Entonces, hermanos, David, y así va a enfrentarse. Versículo 40. Y tomó su, ya, entonces David, hermanos, ¿cómo va a enfrentarse? Lo que hemos leído, ¿no es cierto? Y tomó su cayado en su mano. ¿Cayado qué es? Tipo bastoncito, ¿no? No es onda, sino es chufro, diciendo la aymara, ¿no? Y así, su cayado, ¿y qué más tiene? Estamos en el 40, ¿no es cierto? Su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas de arroyo. Entonces se han escogido 5 y las puso en el saco pastoril, en su chospita, ¿no es cierto? Y en el zorrón que traía. Y tomó su onda en su mano. Ya su mano estaba como arma, como fusil, ¿no es cierto? Estaba en su mano la onda. ¿Qué más nos dice? Y se fue hacia el filisteo. Mire cómo va a enfrentarse con filisteo. Algo, aunque hemos escuchado, pero es así, ¿no? 41 dice, y el filisteo venía. Entonces el filisteo, el Goliat de 2,90 metros, ha visto al muchacho salir un pequeñito. Él pensaba un gigante como él también va a salir a enfrentarse, pero de lejos ha visto del pueblo de Israel un muchacho pequeño, ¿no? Entonces sale David y el filisteo venía andando y acercándose a David. Hizo escudero delante de él. Tenía un escudo el filisteo. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Miren, no le dio importancia a David porque un muchacho pequeño no le daba importancia. No. Le dio poco, dice, no le daba importancia a David porque era muchacho, es rubio y de hermoso parecer. Era entonces un jovencito hermoso, con sus cabellos seguramente medio blanquitos, ¿no es cierto? Medio amarillo, choquito, ¿no es cierto? Así era, pero de semblante muy hermoso David, ¿no? Entonces, ese lo ha visto filisteo, ¿no? Y versículo 43 dice, él le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Ha visto su callado, ¿no es cierto? Con palos, y maldijo a David por sus dioses. Mire, parecía como una burla, ¿no? Que David esté haciendo la burla con su palo, con su onda. Y mire, ese haya pensado Goliat, el filisteo. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. No, le está amenazando, ya es como estar ganando, ¿no? Entonces dijo David al filisteo, entonces responde el versículo 45, le responde a Goliat. Entonces dijo David al filisteo,
Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo, dice, a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mire, le contesta con palabras también más fuertes, ¿no? Como le dice, tú vienes, yo soy perro, diciendo con tu palo. Entonces, David también le responde, ¿no? Tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina. No hace valer también, ¿no? Porque más yo vengo, decía, a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Al escuchar que haya dicho Goliat al filisteo, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. Le advierte, ¿no? Entonces, y acá, mire cómo David nos enseña estas palabras. Nosotros al enemigo tenemos que responder de esa manera. El enemigo nos responde pues así, como este Goliat, ¿no? Viene con su espada, con su lanza, con sus jabalinas, y así aparece algo difícil de vencer. Pero David le responde. Nosotros tenemos que responder igual, ¿no? Entonces David no ha tenido miedo. Pero lo más importante era que David se confiaba al Señor. Estaba en el nombre del Señor. Y entonces nosotros cuando estamos enfrentando, cuando estamos pasando un momento difícil, qué importante decir o llevar en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová. En el nombre de Dios, ¿no? Enfrentarse. Y aquí esta historia, hermanos, nos enseña a nosotros cómo podamos enfrentar en esta vida donde estamos pasando momentos muy difíciles. En especial en esta tarde yo quisiera animar a los enfermos. Tenemos acá en esta tarde enfermos, la hermana Olga mismo, hay que orar, hermana Olga. No te vas a sentirte sola, no tienes que sentirte que Dios te ha abandonado. Hay muchos enfermos, la hermana Vicenta, de los varones también, hermanos, puede que haya alguien que está pasando. Le digo, haciendo esa dieta, así viene con su lanza, con su jabalina, y así es como para poder rendir, para decir basta. Pero nosotros tenemos un Dios poderoso, que es Jehová Dios, Jehová de los ejércitos. En el nombre de Él, tenemos que nosotros en esta tarde decir a esta enfermedad o el problema que estamos pasando. Entonces David, y así le responde, y 47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Como esta mañana el Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, ¿no? Entonces, acá, así Jehová Dios va a obrar con nosotros, ¿no? Esa historia, lo que vemos en 1 Samuel, es una bendición, hermanos, que nos anima cuando estamos pasando, cuando estamos tristes, algo difícil, hermanos. Lean todo el capítulo 17. Usted va a ser muy bendecido, usted va a animarse. Entonces el Señor va a obrar. Lo que era algo imposible, y Dios va a obrar. Versículo 49, y teniendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, solamente uno, no le sacó los 5. Todavía tiene como, a veces uno, no es siempre ir a la batalla con, digamos, con una bala, no, hablar de soldado. Tienes que tener tu reserva. David se llevó 5. Uno va a utilizar, ¿cuánto queda? 4 tiene. Uno más puede utilizar. Sigue teniendo reserva 3.
Ya el segundo no ha podido. Tercero va a utilizar. Sí que tiene dos. Pero por último, mire, el cuarto. Y así, pues David, ¿por qué no se haya llevado un hito? Si era uno y no le daba impacto, entonces ya no tenía piedra. Pero David, hermanos, bien pensado, bien planificado, 5 se llevó, hermanos, reservas. Y nosotros cuando estamos peleando, cuando estamos batallando, así tenemos que ir con reservas. No con un hito, con una bala. Tú tienes que llevarte 5 o 10 balas para poder enfrentarse. ¿Qué tal con uno? Te llevas un hito, ya has disparado y no has hecho llegar al blanco. Al aire has disparado. ¿No? ¿No? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener esas reservas como David, porque esas 5 piedritas representan, hermanos, tiene un gran significado, que un día podamos hablar, a ver cómo, por qué haya llevado 5 y por qué no haya llevado 3, 4, 10, ¿no? Entonces, hermanos, David estaba bien preparado para esta batalla. Entonces, se saca una de esas piedritas, tomó, dice, no ves con 51, el mismo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó una de allí, una piedra, y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y la mató, sin tener David espada en su mano. Entonces acá, ¿qué nos está enseñando? No siempre era necesario David que vaya con su lanza, con su arma, con su jabalina. David ha utilizado solamente su honda y sus 5 piedras en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué nos indica? Muchas veces, a veces no podamos pasar o no podamos una enfermedad curar. Dios va a preparar. Nosotros depositamos esa fe al Señor y hable con Dios. Acuérdense esos versículos, como David en el nombre del Señor salió a enfrentarse con el enemigo. Porque el Goliat es el que representa al diablo. Al diablo representa a Goliat. Así parece, pero para Dios, no es para nosotros, para el hombre parece así. Pero para Dios, este Goliat, el enemigo, no es nada. No es nada para el Señor. Más mayor, más poderoso es nuestro Jehová de los ejércitos. Entonces de Él depende, hermanos, nos dependemos. Entonces en esta tarde, con esas palabras, yo quiero animarte. Y lo que tienes en esta tarde, utilizar. David ha utilizado, ¿no? A veces, muchas cosas como ese joven enamorado, podemos pensar miles de cosas, pero no sabemos utilizar. Por eso la muchacha le reprendió: Juan, ¿por qué no utilizas lo que tú tienes? ¿No? Entonces nosotros tenemos que utilizar. El Señor nos ha dado no solamente 5 piedritas, nos ha dado el Señor. Entonces en esta tarde utilice lo que tú tienes para lograr. ¿Qué necesitas ahorita para una sanidad? Hablar con Dios. Señor, en esta tarde necesito medicina. Y utilice fe, utilice a Dios en el nombre del Señor. Acércate esta tarde en el nombre de Dios. Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos, vengo a este lugar, ¿no? Y esta enfermedad, lo que estoy llevando, este dolor, lo que estoy pasando, esta tarde será quitado, ¿no? Entonces, el Dios puede hacer todo, porque para Dios nada imposible existe, hermanos, en esta tarde. Eso quiero animarles. Entonces podamos en esta tarde de un día de ayuno y oración, podamos acudir al Señor. ¿Qué problema usted tiene? ¿Qué necesidad usted tiene esta tarde? Algo imposible parece vencer, algo difícil solucionar, algo difícil de arreglar. Vengan, hagamos como David. Confiaremos al Señor. En el nombre de Jehová de los ejércitos, en esta tarde nos acerquemos a Él. El Jehová Dios es el que va a pelear por vosotros. Y la palabra dice: vosotros estaréis tranquilos, ¿no? En esta tarde entreguen en las manos de Dios. Salgan acá adelante, vamos a orar, hermanos, para todos los enfermos que tenemos, hermanos que están pasando un momento difícil. Este Goliat, hermanos, para David no ha sido difícil, simplemente con una piedrita le quitó, le mató y le venció.
Y así en esta tarde, hermanos, a este Goliat, a esta enfermedad, o a esta tristeza, hermanos, aflicción, vamos a vencer. Vamos a derrotar hoy por la tarde. Entonces, pasen acá adelante, vamos a orar, hermanos y hermanos, que Dios en esta tarde bendiga. Oremos, hermanos.